Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo una actualización de lo que ha pasado en los mercados, que han estado bastante convulsionados porque la Fed subió las tasas esta última semana y remece a los mercados. Sin lugar a dudas, las noticias que conocimos desde Estados Unidos no son sorprendentes en el sentido de esta alza que se esperaba, sino que los mensajes que se entregan a partir de sus proyecciones de crecimiento, sus proyecciones con la inflación, proyecciones con la tasa de interés a futuro, entre otros aspectos que son relevantes para ver el comportamiento de los mercados. Entonces, en este video cortito hablaremos de esta nueva alza de tasas por parte de la Fed, el impacto que está teniendo en los mercados y, por supuesto, como siempre, qué podemos esperar de cara al futuro. La gran novedad que estamos observando hoy día a partir del comunicado de la Fed y todas las proyecciones que hace la Reserva Federal de Estados Unidos es que se espera que suba las tasas un poco más de lo que se esperaba previamente. Esto ya ha sido una constante. Mes a mes han ido aumentando las proyecciones de alza de tasas en función de estas expectativas de inflación que siguen muy elevadas. Por lo tanto, lo que hoy día se entiende como tasa potencial a la cual debería llegar en este ciclo alcista de tasa por parte de la Fed es una tasa en torno al 4,6%. Por lo tanto, todavía queda bastante por seguir subiendo las tasas. Recordemos que está hoy día en torno al 3,25%, por lo tanto llegar al 4,6 son aproximadamente 5 alzas de 25 puntos base. Veremos cómo se va dando esto en los próximos meses. Pero la gran novedad, y lo que en definitiva impacta a los mercados en las últimas horas, es el hecho de que la Reserva Federal va a mantener la tasa en ese potencial 4,3% por todo el próximo año. Y eso es la novedad, porque se esperaba anteriormente que el próximo año ya iba a comenzar a disminuir la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos también hoy día en un escenario de recesión, de debilidad económica, y por lo tanto se suben las tasas, se controla la inflación y luego se bajan las tasas para potenciar el crecimiento. Eso al parecer estaría cambiando. Y hoy día por lo mismo se ve una inflación más persistente, lo que han dicho muchos durante los últimos meses, y por lo tanto va a ser necesario una tasa de interés más alta para enfriar la economía a pesar de la contracción económica que podamos vivir. Y ahí está la gran duda, ahí está la gran inquietud. ¿Qué va a pasar precisamente con el crecimiento económico? Y acá lo podemos ver en resumen lo que precisamente nos dijo la Reserva Federal. Llega la tasa al 4,6 y ahí vemos que durante todo el 2023 la tasa se mantendría en torno a ese 4,6, no bajaría. Y eso es lo que ha impactado a los mercados y lo que tiene al dólar muy fuerte, a las bolsas cayendo, a los commodities también pasándolo mal en los últimos días. Y esto lleva a que el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos se empine al 3,7%, rompiendo los máximos anteriores. Por lo tanto, se ve una tasa más alta, más persistente en el tiempo. Recordemos que esta tasa llegó a estar al 0,5% anual a 10 años y hoy día está en 3,7%. Y si el endeudamiento, si las tasas están más altas, el costo financiero para endeudarse aumenta y eso es lo que termina afectando a las empresas. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante y también otra consecuencia de aumento de tasas que el premio por tener tasa, por tener renta fija es más alto y por lo tanto también los flujos se van de la renta variable a la renta fija, obteniendo mayores retornos por esta vía. Ahora, otro aspecto muy relevante que esto ha ocurrido en las últimas semanas es que ya se concreta el gran temor de los mercados. ¿Cuál es el gran temor de los mercados? La inversión de la curva. Lo hemos hablado varias veces en la visión semanal de los mercados. La inversión de la curva es un aspecto clave para anticipar una posible recesión en Estados Unidos. ¿Qué significa esta inversión de la curva? Es que la tasa de 2 años está más alta que la tasa de 10 años. Por lo tanto, el crédito de corto plazo es más caro que el crédito a largo plazo. Y eso significa condiciones financieras más estrechas, más complejas en el corto plazo, que aprieta los balances de la empresa. Está ese premio mayor en la renta fija y por lo tanto se hace más atractiva la renta fija que la renta variable. Y esto ha sido un muy buen predictor de recesiones precisamente por esas condiciones financieras que se estresan en el corto plazo y que frenan el crecimiento. Por lo tanto, ya es un hecho de que se da esta inversión de la curva. La curva debiera ser alcista. Tasas más bajas a corto plazo, tasas más altas a largo plazo. La inversión de la curva significa que las tasas de corto plazo son más altas y a más largo plazo son más bajas, lo cual es antiintuitivo. Por lo tanto, acá hay un factor clave que ya nos dice que la recesión es inminente, ¿ya? Y esa puede estar dándose hoy en día o se puede concretar en el año 2023, que es lo que muchos esperan. Ahora, la buena noticia es que todo este apretón que está ejerciendo la Reserva Federal está atenuando, controlando las expectativas de inflación a 5 años. Y esto es muy bueno, porque
ya hoy día se está alineando el mercado con lo que está diciendo la Reserva Federal. Hace un tiempo atrás, la Reserva Federal decía, tranquilos, la inflación la vamos a controlar. Y las expectativas de inflación habían subido fuertemente a ese 3,6% que se ve en el gráfico. Ahora, realmente, con este apretón de la Reserva Federal, baja la inflación proyectada a 5 años, y eso es muy bueno porque se le está creyendo lo que está haciendo la Reserva Federal, y las expectativas a largo plazo son todo en cuanto a inflación, porque de esa manera se controla realmente la inflación. Da un poco lo mismo lo que pase en el corto plazo. Lo importante es que el mercado se crea que la inflación se va a controlar en un cierto plazo largo, de 2 a 5 años. Así que esto es muy bueno, porque realmente está teniendo efecto el discurso, la acción que está tomando la Reserva Federal. Este año ha sido malísimo para las inversiones a nivel global, y eso lo demuestra este portfolio 60-40. 60 en renta variable, 40 en renta fija. Acá podemos ver en este gráfico cómo se da la rentabilidad histórica, tomando en consideración desde cuando parte el Standard & Poor's 500 el año 1928 a la fecha, cómo se comporta esta mezcla, este portfolio diversificado, 60 acciones, 40 renta fija. Y este año, el 2022, como han subido las tasas fuertemente y eso ha afectado a la renta fija y a la renta variable, hoy día este portafolio está perdiendo un 16,2%, que es el peor registro no visto ni más ni menos que del año 1931. Y esto a mí personalmente me da una cierta tranquilidad, en el sentido de que la situación que estamos viviendo hoy día es mala. Hay alta inflación, hay bajo crecimiento económico, pero hay que entender que el crecimiento económico previo había sido extremadamente alto por el exceso de liquidez que vivimos en la economía post-pandemia. Entonces, también hoy día es una corrección en cierta medida normal, y por lo tanto, una corrección en el crecimiento económico normal es esperable. La inflación es más complejo, pero tampoco estamos viviendo inflaciones de los años 70. Entonces, hay que poner en contexto esta situación. Y el hecho de que este portafolio 60-40 esté en el peor registro de muchas décadas es algo llamativo. Incluso hoy día está peor este portafolio que el año 2008. Así que eso me da cierta esperanza, y lo veremos más adelante cuáles son esas expectativas. Bueno, el resultado, el impacto en los mercados ha sido evidente. La bolsa norteamericana, el Standard & Poor's 500, rompe este soporte que veíamos en los 3009, cae con bastante fuerza a los 3700 ya, y es muy probable que vaya a buscar el mínimo anterior, 3640. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿irá a romper ese soporte en los 3640 o va a aguantar el soporte? Esa es la clave. Y eso nos jugamos en las próximas semanas. Así que hay que estar muy atento a lo que pase en esos 3.640 puntos del Standard & Poor's 500. Y lo mismo pasa en el Nasdaq 100, en que también está cayendo 11.500 puntos, y el siguiente soporte, el mínimo anterior, son los 11.000 puntos. Por lo tanto, también no hay que dramatizar. Ya la caída de este año ha sido importante, pero en esta última caída todavía ni siquiera se rompen los mínimos anteriores. Por lo tanto, todavía hay cierta tranquilidad, tranquilo nervioso. Están los mercados sufriendo estas consecuencias de lo que fue la decisión de la Fed, pero todavía no logra romper los mínimos anteriores, lo cual calma un poco ese temor que existe hoy día en los inversionistas a nivel global. Otra consecuencia evidente, el dólar subiendo con mucha fuerza a nivel global. En este canal alcista perfecto está ya en la parte alta, y eso impulsa al dólar en diferentes partes del mundo. En Chile lo estamos observando ya sobre 950 pesos, para muchos llamativo, pero en realidad es un fenómeno global, porque el dólar está subiendo fuertemente asociado a las alzas de tasas fuertes de la Reserva Federal, a diferencia de otros bancos centrales del mundo. Ejemplo, Japón. Japón ya dijo que no iba a subir las tasas, que se iba a mantener tranquilo porque no tiene inflación, han tenido este gran problema hace mucho tiempo y no tiene para qué subir las tasas. Y por lo tanto, el dólar con mayores tasas respecto al yen está subiendo como la espuma. Máximos de los últimos 24 años, ¿ya? Y esto está colocando al yen en una situación muy debilitada y exagerada para los parámetros normales con los cuales se analizan las divisas. Y por esa razón, ¿qué es lo que hizo el Banco Central de Japón? Intervino el mercado cambiario, al igual como lo hizo hace poco tiempo atrás el Banco Central de Chile. Acá también el Banco Central de Japón interviene al mercado cambiario y hace caer de manera importante 3% al dólar respecto al yen, que es mucho para monedas grandes, de las majors en el mundo. Es una gran caída en solamente una jornada. Así que esa también es otra consecuencia de lo que está pasando con la Reserva Federal, y por supuesto esto no es conveniente para muchos países. Se podría empezar a generar una guerra de divisas. Eso generalmente ocurre cuando hay crisis. Se empieza a exportar la crisis a partir del movimiento de divisas. Así que acá a todos les conviene tener una divisa más débil, pero no tanto. Así que eso también es muy importante.
Si no sabes en qué invertir, convérsalo con tu asesor financiero y para eso estamos acá para ayudarte. Conoce más en patrimor.com. Acá estamos para esperar tu mail, esperar tu llamado, esperar tu contacto y de esa manera juntarnos con ustedes y poder tener una reunión de diagnóstico inicial para evaluar la situación financiera de cualquiera que se quiera hacer cliente nuestro. Ahora, de cara al futuro, ¿qué podemos esperar? Yo suelo ser optimista, pero optimista no porque sí, sino que porque hay datos que lo avalan. Y este es un indicador que miramos constantemente, que es el de la Asociación Americana de Inversionistas Individuales, sentimiento contrario. Básicamente lo que nos dice acá, hay que hacer lo contrario a lo que hacen los inversionistas individuales que tienen menos inversión. Y estamos observando hoy día que el sentimiento bajista está en uno de los 5 peores registros de la historia de este indicador. Del año 87 en adelante, estamos en uno de los peores registros históricos. Y para analizar cuáles han sido estos otros registros históricos con un sentimiento bajista mayor al 60%, tenemos el año 90 y el año, claro, en todo lo que fue el año 90, que tuvimos indicador en 61, en 67, y después ¿qué ocurrió? Recuperación importante de los mercados. Y lo mismo, el año 2008, todos se acordarán, 2008-2009, sentimiento bajista, extremadamente negativo, bajo 60, luego la recuperación. Es cierto que el año 2008-2009 se da un sentimiento bajista en octubre y después cae más la bolsa y en marzo del 2009 toca el mínimo, de ahí viene el repunte. Puede pasar eso mismo ahora, pero mi sensación es que si bien puede que no estemos en mínimos del mercado, estamos cerca de mínimos de mercado. Eso para mí me parece relevante a tener en consideración. Y si acá miramos estas líneas verticales azules en los puntos máximos, que son estos niveles que les comentaba recién, precisamente a partir de esos puntos máximos de este sentimiento bajista es que después la línea verde sube como la espuma durante varios años. Por lo tanto, ahí hay que tener en consideración precisamente lo que estamos observando hoy día a partir de este sentimiento bajista. Y también, cuando todo el mundo habla de recesión, de las pestes del mundo, de contracción económica, el mundo se va a acabar, que todo viene mal a futuro, bueno, generalmente si todos piensan lo mismo, pasa lo contrario. Y a mí me encanta mirar siempre lo que dice el señor Rubini, que se hizo muy famoso en el año 2008, porque el señor Rubini se dedica a hablar todos los años de que va a haber una crisis. Entonces, sin lugar a dudas, si tú dices todo el tiempo que va a haber una crisis, en algún momento le vas a achuntar. Y el 2008 le achuntó y por eso se hizo bastante conocido el señor Rubini. Bueno, cuando el señor Rubini habla y dice que viene el mundo terrible, la verdad que ha pasado en general en los últimos años lo contrario. Así que el señor Rubini diga que espera una recesión larga y fea y que las acciones se hundan un 40%, me hace ser bastante optimista respecto a lo que viene en el futuro. Así que la verdad que está la situación compleja, también hay que adicionarle un factor estacional, que lo hemos estado hablando en la visión semanal de los mercados los días domingos. El mes de septiembre, si se dan cuenta, es bastante bajista. Hay una leve recuperación la primera quincena y en la segunda quincena cae bastante los índices norteamericanos en septiembre, y eso incluso este año ha sido más que en otras épocas. Ha caído bastante ya el mercado en lo que va de septiembre, así que hay un factor estacional también ahí a tener en cuenta, pero para mí la clave va a estar en lo que ocurra de octubre en adelante. Y octubre en particular, que octubre es un mes raro, estacionalmente hablando. Todavía hay dudas, todavía podríamos tener sorpresas. Pero ya pasando los primeros días de octubre y de cara al final del año, habitualmente hemos tenido una recuperación bastante importante de los mercados. Así que para mí este gráfico es muy relevante. Este gráfico lo estaré monitoreando semana a semana para ver si realmente estamos alcanzando ese mínimo, y ese mínimo coincide con el soporte, con los mínimos anteriores de la bolsa norteamericana y con un periodo estacional mucho más positivo para la bolsa norteamericana. Hay una estadística muy antigua que se llama Sell in May and Go Away y habla de 2 periodos en el año en la bolsa norteamericana. Uno que está entre mayo y octubre, que es el periodo malo, y el otro periodo que es entre octubre y abril, que es el periodo bueno. Estamos a puertas de ese periodo bueno, estadísticamente hablando. Así que veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas y si aguanta el mercado a esta estacionalidad más positiva. Entonces, a modo de conclusión, la Fed está decidida a controlar la inflación, totalmente. Ha sido muy enfática en mencionarlo y por eso estas proyecciones sorprendieron un poquito al mercado. Y por lo tanto, veremos en las próximas cifras si esto se logra. Es decir, muy importantes los datos económicos, más que nunca. Y por supuesto, muy importantes datos de empleo y datos de inflación, que van a mover al mercado de manera impresionante. Ya lo vimos en el último dato que movió mucho al mercado. Es muy probable que vivamos una recesión. Ya es inminente.
Ya, o sea, ya no podemos hacerle el quite a esto, hay una recesión. El tema es, la duda es cuánto se va a demorar en tiempo, cuántos trimestres vamos a tener de recesión y cuál va a ser la magnitud de la caída. Si es una recesión de medio año y pasa, y hay una caída, una contracción de un 1%, de un 0,5%, la verdad que es bastante esperable y deseable incluso, pero no pasa mucho. El tema está en que si se genera una recesión más compleja, como la del estilo 2008-2009, esa fue una recesión dura, que duró bastante tiempo y que fue de una magnitud relevante. Por eso se le llama la gran recesión, la gran crisis financiera, la gran recesión. Creo que estamos lejos de esa situación, y por eso lo que dice Rubini no me cuadra para nada. A pesar del exceso de pesimismo y estacionalidad negativa, los índices norteamericanos aún no rompen mínimos. Así que eso es un as bajo la manga, un comodín, una tranquilidad que nos deja el análisis técnico de que todavía no se rompan estos mínimos. Así que ahí hay una cuota de optimismo. Mientras no se rompan esos mínimos, todo bastante tranquilo y ya vivimos el gran impacto de la caída de los mercados en el último tiempo. Y por último, clave será lo que ocurra en los mercados en el último trimestre del año. Ya estamos terminando septiembre, muy importante que termine por esta estacionalidad negativa y ver lo que va a ocurrir en octubre, avanzadito octubre de cara a fin de año, que si se logra esta estacionalidad, que es muy positiva histórica, debiera venir una recuperación y por lo tanto yo he dicho ya hace harto tiempo y lo reafirmo ahora, más que ver un gran mercado bajista, yo lo que veo es una lateralización de larga data, de largo tiempo. Se habla mucho de la década perdida del 2000 al 2010 en Estados Unidos. No sé si dé para tanto ahora, pero me suena más algo de ese estilo. En un rango más acotado y una lateralización prolongada del mercado norteamericano después de los excesos que vivimos post pandemia. Contrata un asesor financiero personal desde 24.990 pesos. Conoce más en patrimor.com. Acá estaremos para esperarlo, para conversar, para hablar sobre los mercados, sobre inversiones y poder ayudarlos en lo que podamos. La Fed remesa a los mercados, una actualización que era necesario hacerla esta semana antes de la visión semanal del día domingo. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos. Chao, chao.